Hola compañeros, hola profesor. Dejo mi aporte al foro en relación al constructivismo y al pragmatismo. Dentro de las diapositivas explicaré qué es el constructivismo, cuál es el pensamiento de Kant, que se reconoce como un racionalista empírico, qué es la sensibilidad y el entendimiento en el constructivismo y qué es espacio y tiempo en el análisis del conocimiento, pero esto es en relación a Kant. Por otra parte, lo solicitado es sobre el pragmatismo, su significado, cuál es la realidad de los pragmatistas, qué es la concepción del conocimiento para los pragmatistas, y al final daré conclusiones de ambas corrientes donde haré una pequeña comparación. Cuando hablamos de constructivismo no nos referimos a una verdad absoluta o algo que ya está ahí solo para encontrarlo. Más bien se trata como de cómo construimos lo que creemos que sabemos. O sea, cómo no aprendemos pasivamente, cómo aprendemos a través de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que interactuamos con otros. Eso es lo que propone el constructivismo, que el conocimiento se construye, no que se recibe. Y aunque suene muy moderno el concepto, esa idea ya tiene muchos años. Estamos hablando desde Genófanes o más. Él decía que para acercarnos a la verdad necesitamos pensar críticamente. Y Kant, por su parte, comentaba mucho después que no conocemos solo lo que sentimos, sino también lo que llevamos dentro de nuestras estructuras, lo que llegamos a razonar. La pedagogía de Pilar Aznar resume esta idea en 5 puntos claros y muy acertados. El primero es que cada persona construye su conocimiento. 2. Para aprender necesitas pensar, no solo escuchar. 3. Aprendemos en sociedad, con otros en contexto. 4. El conocimiento no es fijo ni para siempre. Al ser pedagoga, ella comentaba que los estudiantes no somos pasivos. Pensamos, reflexionamos y transformamos. Vamos, esa situación se puede ir más allá perdón, de un nivel de estudio o de un nivel de educación. Es un conocimiento que se construye día a día en cualquier ámbito. Un ejemplo súper claro de todo esto es que imaginemos a un niño de primaria aprendiendo lo que es el peso. No se lo aprende porque se lo defines. Peso es lo que es 1 kilo. No. Él lo descubre comparando cosas, levantándolas, hablando cómo sus compañeros lo llegan a percatar. Así se entiende el concepto a través de la experiencia, no solo porque se lo dicen. En pocas palabras, el constructivismo nos recuerda que aprender no es repetir, sino es construir un sentido. En la diapositiva 2 encontramos que Kant logró unir dos formas de pensar que parecían totalmente opuestas. Y te voy a contar rápido. Por un lado estaba el racionalismo, que decía que el conocimiento viene de la razón, de ideas innatas y principios lógicos. Por otro, el empirismo, que decía que todo lo que sabemos viene de la experiencia, de lo que vemos, oímos o sentimos. Estas dos posturas, súper distintas, se encontraban en cuestión como no había una adaptación, vaya, hasta que llegó Kant y pensó. Y si las dos tienen razón, bueno, pero a medias. Entonces, él propuso algo genial, que era que el conocimiento no viene solo de pensar, ni solo de sentir. Viene cuando la razón y la experiencia se combinan. Es decir, vemos algo, lo percibimos, pero también lo organizamos mentalmente, con estructuras internas que ya traemos como el tiempo, el espacio o ciertas categorías que usamos para entender el mundo. En su obra Crítica de la razón pura, Kant resume esto con una frase buenísima. Los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, si solo pensamos sin percibir, no entendemos nada real. Pero si solo sentimos sin pensar, tampoco podemos darle forma a lo que vivimos. Necesitamos las dos cosas. Por eso Kant se le conoce como un racionalista empírico, porque toma lo mejor de ambas corrientes y construye una teoría del conocimiento sobre que el sujeto no es un ser
pasivo en cuestión del conocimiento, sino que también es activo porque interpreta y le da sentido a su experiencia. Es como si la experiencia fuera el ladrillo y la razón es el plano de construcción, es decir, sin el ladrillo no hay edificio, sin la razón, que es el plano de construcción, no tendría sentido. En la diapositiva 3, que nos hace en la pregunta de cómo construimos el conocimiento según Kant y el constructivismo, te lo voy a explicar en 2 palabras claves: sensibilidad y entendimiento. Cuando tratamos de entender algo, no lo hacemos solo porque lo vemos o sentimos, ni solo pensando. Usamos las 2 cosas juntas. La sensibilidad es como nuestra ventana al mundo, es todo lo que percibimos con los sentidos. Lo que vemos, tocamos o escuchamos. Es pasiva, simplemente recibe la información, y el entendimiento, en cambio, es activo. Es lo que organiza esa información, lo que nos permite darle sentido y usa conceptos como causa, tiempo, cantidad, cambio. Y Kant es aquí donde dice algo que ya había comentado en la diapositiva anterior, que las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacías. Es decir, si solo percibimos pero no entendemos lo que vemos, estamos perdidos. Y si solo pensamos sin tener algo real que observar, es que no estamos pensando nada. Entonces, conocer es una construcción, una síntesis entre lo que el mundo nos da y lo que nosotros ponemos para interpretarlo. Por ejemplo, imagina un estudiante que observa cómo crece una planta. Desde la sensibilidad ve que se alarga y le salen hojas. Pero para entenderlo como crecimiento necesita aplicar conceptos como tiempo, transformación, causa, y ahí entra el entendimiento. Así no solo ve, sino comprende y construye un conocimiento. Otro caso sería cuando un niño ve una balanza con 2 objetos y percibe que uno baja y el otro sube. Eso es la sensibilidad, lo está viendo, o sea, solamente está percatando esa situación a través de sus ojos. Pero entender que tiene que ver con el peso, la masa y el equilibrio necesita el entendimiento. Lo mismo con la música. Si escuchamos sonidos, es sensibilidad. Pero reconocer una melodía, un estilo, ya es entendimiento. En resumen, el conocimiento no se encuentra fuera ni se inventa dentro. Se construye en lo que percibimos y lo que somos capaces de pensar. En la diapositiva 4, la cuestión es, ¿te has preguntado alguna vez cómo experimentamos el mundo? Kant sí. Y fue más allá de solo hablar de lo que vemos o entendemos. Él se preguntó, ¿cómo es posible que tengamos una experiencia del mundo? Y ahí es donde aparecen 2 cosas que usamos todo el tiempo, pero que casi nunca notamos: el espacio y el tiempo. Para Kant, el espacio y el tiempo no son cosas que aprendemos en el mundo. No están allá afuera, están dentro de nosotros. Son como estructuras mentales que ya tenemos aquí y nos ayudan a vivir esa experiencia. El espacio es la forma en que organizamos lo externo, mientras que el tiempo es como ordenamos todo lo que sentimos. Es decir, todo cambia, todo pasa, todo transcurre. Sin ellos no podríamos experimentar nada. Sería como tener datos sin pantalla, o sin escenario, o sin línea de tiempo. Todo sería un caos. Por eso Kant dice, el espacio y el tiempo son condiciones que posibilitan la experiencia. No vemos el mundo en el tiempo y el espacio porque están allá afuera. Lo vemos porque nosotros lo ponemos como marcos para entender lo que pasa. Es como si llevaras puestos unos lentes invisibles. Todo lo que experimentas lo ves a través de esos lentes, como la forma, que es el espacio que ocupan, o la secuencia, que nosotros percibimos como el tiempo, para poder decir un antes y un después, o un está el objeto ahí. Imagina a un estudiante que empieza a entender el concepto kantiano de libertad. Ve ejemplos reales como elegir si decir la verdad o no, o si obedecer una regla o no. Pero también usa conceptos como voluntad,
deber y autonomía. Y no se queda con lo que dice un libro, no. Él lo construye activamente. Piensa, contrasta ideas, hace debates y se cuestiona. Así se da el verdadero conocimiento, una mezcla entre lo que percibimos, lo que pensamos y lo que estructuramos con todo esto que llevamos dentro. Quiero como explicarles un poquito la ilustración que puse, en donde el idealismo de Kant menciona que las cosas se rigen por el pensar, donde primero existe una aparición de las cosas como son, de las cosas en sí, que viene siendo lo noumeno para él, para poder pasar a la transformación de fenómenos mediante la sensibilidad en el espacio y el tiempo, donde después se rigen a través de una acción de la imaginación que nos permite organizar esos datos sensoriales, y ahí es donde ahondamos un poquito más con esas estructuras y hacemos uso de categorías del entendimiento para poder reconocer y captar y estructurar la percepción. Y después existe una generación de un conocimiento. Esta generación de conocimiento lo puse yo aquí como que fuera objetivo y universal porque para Kant todas las personas conocemos a través de esta estructura. Y enseguida ya como punto final menciono que la razón es trascendental, es común para todos los seres humanos. O sea, todos podríamos razonar de la misma estructura según Kant, donde hay una generación de conocimiento, donde hacemos uso de categorías, donde la acción de la imaginación que nos permite organizar los datos sensoriales, donde transformamos a través de los fenómenos, espacio y tiempo, y así podemos aprender o entender cuando aparecen las cosas en sí. Ahora cambiaremos un poco de tema y hablaré del pragmatismo. En la diapositiva 5, la cuestión es, ¿qué es el pragmatismo? Es una filosofía que no se preocupa si una idea es teóricamente perfecta, sino algo mucho más concreto. Ella se cuestiona, ¿para qué sirve esta idea en la vida real? ¿Qué cambia cuando creo esto? Los filósofos pragmatistas como Charles Peirce, William James o John Dewey, ellos no querían una filosofía que se quedara en libros. Ellos querían una filosofía que se pusiera a prueba en la experiencia y en lo cotidiano. Para ellos, una idea es verdadera si funciona. Concebir un objeto es concebir sus consecuencias prácticas, o sea, el significado de algo que está en lo que produce cuando lo aplicamos. ¿Qué pasa si crees algo? ¿Te ayuda a resolver el problema? ¿Te orienta mejor? ¿Te permite actuar con más claridad? Sí. Entonces, esa idea tiene valor. No porque viene o de dónde viene, ni por su lógica perfecta, sino por sus efectos reales. El pragmatismo parte de cada persona que vive, actúa, piensa, desde su propia experiencia. No hay una sola forma de conocer, no hay una sola verdad. Para todos, simplemente somos agentes vivos, no somos observadores, no solo somos observadores del mundo. Por eso el pragmatismo busca verdades eternas y entre lo que busca se cuestiona siempre, ¿esta idea me ayuda a vivir mejor? ¿O hace que mis decisiones sean más claras? ¿Tiene mucho impacto positivo en mi vida o en la de otros? Sí, entonces vale la pena. En resumen, conocer no es percibir teorías, es probar ideas, es ver qué provocan en mí, es decidir si me sirven. Porque al final, lo verdadero es aquello que funciona y transforma pasivamente nuestra experiencia. En la diapositiva 6, la cuestión es, ¿qué es la realidad para el pragmatismo? Bueno, para los pragmatistas la realidad no es algo fijo o absoluto o que está allá afuera esperando a ser descubierto, algo así como lo habíamos visto en la diapositiva 1 del constructivismo, solo que aquí hay una situación muy importante. Ejemplo, William James decía que la realidad es lo que resulta útil creer. Y John Dewey pensaba que la realidad cambia cuando interactuamos con ella.
Por ejemplo, si creemos que la educación transforma vidas, esa idea se vuelve real cuando empieza a generar cambios reales, cuando abre oportunidades, mejora condiciones o inspira a otras personas. Así que para el pragmatismo, la realidad no se contempla, se vive, se construye y se transforma. ¿Cómo se resume esta forma de pensar? Primero, vivir práctico del conocimiento. Este es un valor práctico del conocimiento donde las ideas valen por lo que producen. 2. La verdad es un proceso, no una cosa fija, se verifica en la práctica. Me funciona, le sigo. No me funciona, busco otra opción. Pensar es actuar. El pensamiento sirve para orientarnos en la vida. 4. Conocimiento flexible. Lo que creemos hoy puede cambiar y si no funciona, buscamos otra opción. 5. Es interdisciplinario, es decir, esta filosofía cruza con la educación, la ética, la política y la ciencia. No solamente busca una verdad en sí, sino que hay un contexto que lo percibe y que lo hace transformarse. Y es contextual, que es parecido a la situación anterior, solamente que aquí lo que sabemos siempre depende del entorno y los fines que perseguimos, en lo que llega a reconocer. Pongamos un ejemplo. Imagina un estudiante de filosofía que quiere entender el concepto de verdad. Desde teorías clásicas, tal vez estudia a Aristóteles, a Platón o al idealismo. Pero desde el pragmatismo, la pregunta cambia, porque ¿qué consecuencia tiene considerar algo verdadero? ¿Cómo afecta nuestras decisiones y acciones? Porque para el pragmatismo, lo verdadero no se define en lo abstracto, sino en lo que provoca cuando creemos y lo vivimos. Dentro de la diapositiva 7, la cuestión es, ¿qué es el conocimiento según el pragmatismo? Para los pragmatistas, conocer no es copiar la realidad ni repetir teorías. El conocimiento es una herramienta viva, una forma de actuar con sentido para transformar lo que vivimos. No se trata de memorizar datos, sino de probar, equivocarse, reflexionar, mejorar. Conocemos cuando una idea nos sirve, nos cambia o nos ayuda a resolver lo real. John Dewey, uno de los grandes pragmatistas, decía que la educación debía ser como un laboratorio de experiencias, donde se aprende haciendo, preguntando o creando. Porque el conocimiento no se transmite como una receta, sino que se construye activamente en contextos reales. Para el pragmatismo, el conocimiento siempre es provisional y perfectible. No busca verdades eternas, sino ideas que funcionen, que se adapten, que mejoren nuestras vidas. Como decía William James, el pragmatismo es una disposición a mirar no las cosas primeras, sino las cosas últimas, los resultados, las consecuencias, los hechos. Por ejemplo, una comunidad cree que la educación transforma vidas. Esa idea es verdadera no porque suene bonita, sino porque mueve recursos, inspira acciones, mejora condiciones reales. La verdad entonces se mide por sus efectos, no por su origen. En resumen, el conocimiento para el pragmatismo no es una verdad fija, no se descubre, sino una herramienta que se pone a prueba en la experiencia y si funciona, vale la pena. En la diapositiva 8 y a manera de conclusión, la pregunta es, ¿cómo se compara el constructivismo kantiano con el pragmatismo? Aunque ambos enfoques entienden que el sujeto es activo, en la construcción del conocimiento lo hacen desde perspectivas diferentes. El constructivismo kantiano comenta que el conocimiento surge de la síntesis entre experiencia y sensibilidad y estructuras internas del entendimiento. Por otro lado, el pragmatismo comenta que el conocimiento se valida por sus consecuencias prácticas de la experiencia. En el constructivismo kantiano, el sujeto no recibe la realidad tal cual, sino que la organiza mediante formas a priori como el espacio y el tiempo. En el pragmatismo, el sujeto transforma la realidad a través de la acción, del pensamiento y el contexto. Dentro del constructivismo kantiano, la verdad no es absoluta ni externa. Es una construcción del sujeto en función de lo que puede conocer. Dentro del pragmatismo, la verdad no es fija ni eterna. Es lo que funciona, es lo que genera efectos útiles.
Para el constructivismo kantiano, el conocimiento es posible gracias a condiciones internas del sujeto. Para el pragmatismo, el conocimiento es válido cuando resuelve problemas reales y mejora la vida. En resumen, Kant explica cómo la construcción del conocimiento desde dentro es a través de estructuras mentales universales. Por otro lado, el pragmatismo, en cambio, se enfoca de qué hacemos con el conocimiento y cómo funciona en la práctica. Por mi parte es todo, agradezco su atención.